Este video tiene como propósito principal informar a los jóvenes sobre la historia de la educación en Colombia, más específicamente en 4 momentos históricos donde podrán observar y escuchar la evolución de la educación. Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado época colonial, debido a la presencia y al dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el territorio de Colombia. Durante este tiempo, se formó en Colombia una sociedad en la que las costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena, formándose los grupos de criollos y mestizos. Durante la colonia se trabajaron la escritura y la lectura, siendo solamente para un grupo pequeño de personas en la clase alta. Se habla que en 1556 se dio la orden de enseñar a los indios a leer, escribir, contar y cantar, pero todo lo que tuviera relación con libros católicos. Trajeron una cartilla llamada para enseñar a leer y la doctrina cristiana. Esta tenía el abecedario y las combinaciones de las primeras letras. Esta cartilla solo sería utilizada para los hijos de los caciques. En el año de 1606 se abrieron escuelas nuevas para el aprendizaje de la lectura y escritura. Esto ayudó a que muchos indígenas aprendieran a leer y a escribir, pero duró muy poco porque los españoles no permitieron que esto siguiera. En los colegios privados solo recibían hijos de españoles y criollos, donde les enseñaban la lectura, escritura, la literatura, la ciencia y la matemática. En esa época se le dio prioridad a la educación masculina. Las niñas, si eran blancas y de familias adineradas, aprendían en casa a leer, escribir, tejer y tocar algún instrumento musical. Las demás niñas se dedicaban al trabajo y no recibían ninguna clase de educación. Se puede deducir que durante la colonia la educación fue muy restringida y solo la obtuvieron las personas en clase alta. Vamos a la independencia. En 1835, el ministro de Educación, José Ignacio Márquez, promueve la educación viendo que es importante disminuir la ignorancia que Colombia tenía en ese momento. En 1899, en Colombia se presenta la Guerra de los 1000 días, que duró 3 años, donde la violencia percutió durante este tiempo. Las escuelas y textos fueron destruidos, y esto trajo como consecuencia que muchos estudiantes se retiraran de las escuelas. Después de culminarse la guerra, se restableció que en la zona urbana los estudiantes realizarían su estudio por 6 años y la zona rural por 3 años. Así fue como se crearon nuevos establecimientos educativos en el país, con el fin de bajar el analfabetismo e implementar más escuelas y colegios para el mejoramiento de la educación en Colombia. Al iniciar el siglo XX, nuestro país presentaba una crisis económica donde muchos estudiantes abandonaban las escuelas, bajando el nivel de la educación. Para mejorar la educación en Colombia, en 1930 se abren capacitaciones para docentes en todo el territorio colombiano, para mejorar el de los estudiantes y profesores al mismo tiempo. Realizando mis investigaciones y entrevistas, mi bisabuela de 98 años, que nació el 9 de julio de 1917, Mercedes Castellanos hasta morir, me contó durante la entrevista sobre sus recuerdos cuando ella estudiaba en la escuela. Ella comentaba que tenía que caminar mucho para llegar a la escuela rural para aprender las letras y los números, pues vivía en el campo. En su época no había el preescolar. Durante su primer año en su salón de clase había niños de varias edades y las profesoras tenían que dictar la clase para todos. Luego las llevaron a vivir a Albán y entró a estudiar a la escuela. Ella recuerda que su profesora se llama Matilde Camacho Espinosa. Era una profesora muy dura con ellos y los castigaba por todo. Ella me compartió una historia sobre su infancia que vivió mientras estudiaba y dice que jamás lo olvidará. Ella dijo que en su 3er grado en su colegio, en los recreos, no seguían las instrucciones de la profesora y iban a jugar a un pozo que quedaba cerca del colegio. Este pozo era muy peligroso, ya que eran casi 4 metros y estaba lleno a la mitad de agua y de barro. Un día Mercedes fue a jugar con sus amigas y ella se asomó mucho. Al parecer otra niña la empujó, cayendo de cara al pozo. Cuando vieron, ninguna niña supo qué hacer cuando veían a Mercedes con 8 años llorando y pidiendo ayuda. Cuando de repente una niña se estiró y la jaló hasta sacarla del pozo, mientras que las demás llamaban a la profesora. Cuando la sacaron, la profesora mandó a Mercedes a cambiarse a su casa porque había quedado lleno de barro su uniforme.
Después de un largo recorrido caminando, volvió a la escuela y la profesora llevó a todas las niñas al salón de clase. Allá le preguntó una por una quién había sido la responsable de lo ocurrido. Ninguna dijo nada, así que ella siguió presionándolas por una respuesta. Luego de un tiempo, una niña levantó la mano, se levantó de su silla y señaló a la culpable. La profesora de inmediato la hizo pasar adelante y le abrió las manos para que se vieran las palmas. En ese momento cogió una regla de unos 30 centímetros y le pegó varias veces. Luego la hizo arrodillarse y estirar los brazos hacia los lados. Le puso un ladrillo en cada mano y la hizo quedarse así por 15 minutos. Mi bisabuela dice que jamás olvidará una cena como esa. Ella también me comentó que en su época los niveles de los cursos eran primero y segundo elemental, tercero media, cuarto y quinto medio superior. Durante la entrevista yo le pregunté sobre qué materiales utilizaba y ella comentaba que cada estudiante tenía una pizarra pequeña y un haz donde podían escribir y hacían ejercicios de matemáticas. Luego, cuando entró a media superior, utilizaban el plumero y la tinta, escribiendo con esta en el cuaderno, que si se les manchaba, la profesora les regañaba fuerte y de nuevo les pegaba con la regla en las manos. Con respecto a los libros, trabajaban el catecismo y la historia sagrada, tenían que aprender de memoria lo que ellos les indicaran, pero lo debían hacer al pie de la letra sin cambiar ni una palabra. Después de seguir investigando y encontrando personas para entrevistar, hablé con una docente la cual se había jubilado hace 11 años, luego de trabajar 35 para el gobierno. Elda Mariela Moreno de Díaz, una mujer de 73 años la cual trabajó la mitad de su vida, se enfrentó a muchas cosas. Primero, el trato con sus padres, que querían que ella y su hermana crecieran para ser profesoras, es decir, siempre pedían la excelencia académica, ya que ellos también eran profesores. Ella siempre, al lado de su hermana, eran las más inteligentes de toda la escuela. Por haber pasado por los dos puestos, primero como estudiante y ya luego como una profesora, ella habla sobre cómo han cambiado los roles y cómo antes, si ella, por ejemplo, se quejaba con los papás de su profesor, ellos la regañaban y estaban con el profesor. Ella dice que ahora los padres están al lado de sus hijos y dejan la opinión del profesor a un lado. Como profesora, ella dice que su carrera fue siempre muy alegre. Dice que al trabajar en un colegio público de muy bajos recursos, conoció a las personas más correctas y emprendedoras que ha visto en su vida. Dice que aprendió de ellos que el joven con más bajos recursos quiere estudiar más que un joven de clase alta, porque aunque los de mayores recursos económicos tienen mejor logística, materiales o profesores más calificados, los niños de clase baja eligen estudiar y dan todo para salir adelante, porque no pierden nada si les va mal. Por ende, ella dice que entre menos tuvieran los estudiantes, más persistentes y responsables eran. Durante la entrevista de estas dos señoras, deduje cómo ha cambiado la educación en 80 años. En este momento tenemos muchas herramientas y medios para realizar nuestros estudios. Después de haberles compartido las entrevistas, quiero hablarles sobre los años 50, donde aparecen las carreras técnicas, la educación superior pública y parte de la privada. De igual manera aparece en 1957 el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. Al iniciar, se propuso trabajar en las zonas urbanas las carreras de construcción, secretariado y finanzas, en las rurales la agricultura y su tecnificación. Ahora hablaremos de la educación del 2000 al 2015. En la actualidad, la educación colombiana está dividida por los niveles de educación preescolar desde 1 año hasta los 6, educación básica desde los 6 hasta los 11, educación media y de nivel superior desde los 11 hasta los 18. La entidad encargada de la coordinación de la misma es el Ministerio de Educación Nacional, que delega las 78 secretarías de educación, la gestión y organización según las regiones. La educación estatal es generalmente más económica que la educación privada. Algo que se está trabajando en la actualidad en los colegios es la concepción de enseñanza a la concepción de aprendizaje. El Ministerio de Educación está dando la importancia a la educación en el sector rural, partiendo del preescolar hasta la educación media, permitiendo el ingreso de niños y niñas jóvenes a las escuelas. De igual manera, se está implementando material nuevo para que se trabaje con los estudiantes. De esta manera se pretende mejorar la educación en los sectores rurales de Colombia y se quiere ver niños felices y contentos en las escuelas. Se puede observar que con el transcurrir del tiempo la educación ha mejorado notablemente en Colombia, con un enfoque diferente que pretende ayudar a que todos nuestros ciudadanos tengan educación. De las entrevistas desarrolladas le realicé una a mi madre. Ella es maestra de preescolar. Su nombre es Mayra Janet Correa. Ella lleva 24 años de docente.
Me acompañó en el proceso de esta investigación y quedó asombrada de las historias que contaba mi bisabuela y la señora Elda Mariela. Lo que yo le compartía de las investigaciones sobre la historia de la educación en nuestro país. Realizó un paralelo sobre cómo en cada época utilizaban las herramientas que les brindaban la sociedad para estudiar y cómo en el transcurrir del gobierno del tiempo estas herramientas van evolucionando así como las personas. Ella también comentó que hoy hay muchos medios, materiales, estrategias y recursos que ella como maestra puede utilizar en sus clases para que el aprendizaje de los niños sea más agradable y fácil para ellos. La tecnología, por ejemplo, es otro recurso que está al alcance de los estudiantes, que se debe aprovechar, pero siempre utilizándola correctamente. Mi madre también comenta que en la actualidad Colombia cuenta con muchos medios para poder estudiar. Están los colegios privados, los del distrito y muchas instituciones de validación que ayudan a los jóvenes a terminar el bachillerato. Nosotros, como estudiantes, somos también responsables de aprovechar lo que nos brinda la sociedad para podernos educar y hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir, lleno de valores y respeto hacia los demás. Espero que este video les haya podido mostrar un poco sobre la evolución de nuestra educación en Colombia. Gracias.